Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial del Canal Capital, la televisión pública más humana al servicio de los derechos humanos y la diversidad. Hoy 10 de diciembre estamos conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos, una oportunidad para visibilizar y escuchar las voces de miles de hombres y mujeres, de jóvenes que han dedicado su vida a visibilizar los derechos de los menos favorecidos, especialmente de las víctimas del conflicto de nuestro país. Hoy nos encontramos en este acto que realiza la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y el Centro de Memoria Histórica. Estamos en el centro de la capital de la República, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, y nos unimos a dos campañas mundiales que son trascendentales. Mi voz cuenta y declárate defensor o defensora de derechos humanos. Un espacio para visibilizar las acciones de esos hombres y mujeres, de esos niños y niñas, de esos jóvenes, de esos actores, pero también de esos seres anónimos que desde cualquier punto del territorio nacional visibilizan y permiten que las voces de las víctimas se escuchen y sean reivindicados sus derechos. Vamos a darle paso a la señora Judith Sarmiento, quien va a conducir este evento y se encuentra en el auditorio. Judith, muy buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes a todos y a todos los televidentes de Canal Capital, a todos los presentes en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. En nombre de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Centro de Memoria Histórica, les estamos dando la bienvenida a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Sobra decirles que los teléfonos celulares deben estar apagados. Si es necesario tenerlos prendidos, por favor, en modo silencioso para evitar interferir esta ceremonia. Lamentablemente, este acto comienza con una noticia triste. El pasado 1 de diciembre fue asesinado en Tumaco el defensor de derechos humanos Miller Angulo. Miller dejó a su esposa y a 2 hijos menores de edad. Él era un líder de la población desplazada y era miembro de la Mesa Municipal de Víctimas de Tumaco y de la Mesa Departamental de Víctimas. Llegó a Tumaco desplazado de la zona rural y fue un activo líder de la defensa de los derechos de las víctimas. Para recordar a Miller, para condenar su asesinato, para hacer sentir nuestra voz que no quiere una sola persona más asesinada, les pido que nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio. Pueden sentarse. Queremos saludar a todas las personas que a través del Canal Capital nos están siguiendo desde sus casas. Canal Capital, la televisión pública de Bogotá, se ha unido a esta conmemoración transmitiendo en directo este acto, en el cual escucharemos la voz de los defensores de derechos humanos y de las víctimas que luchan por sus derechos. Nos encontramos aquí para conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos encontramos aquí para escuchar la voz de los y las defensoras de derechos humanos en Colombia. Qué mejor manera de conmemorar un día tan importante como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta noche nos acompañan el padre Antún Ramos, la señora Clara Rojas, la señora Débora Barros, el señor Ezequiel Vitonas, el señor Fernando Álvarez, el joven Julián Marín, la hermana Maritze Trigos, el párroco Ricardo Morales, la señora Soraya Bayuelo, la señora Claudia Erazo, la señora Leonor Zabaleta y el señor Holman Morris. Saludamos también
al señor Anders Kompas, director de la División de Operaciones del Terreno y Cooperación Técnica de Ginebra, al señor Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al señor Gonzalo Sánchez Gómez, director del Centro de Memoria Histórica, al señor Bruno Moro, coordinador residente del Sistema General de Naciones Unidas en Colombia, al señor Jorge Rojas, secretario privado de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y al señor vicepresidente de la República de Colombia, doctor Angelino Garzón, por supuesto, a las defensoras y defensores de derechos humanos y a todos los presentes. Vamos a abrir este acto con la presentación del video con el cual estamos haciendo una invitación a todos los colombianos. Declárate defensor o defensora de derechos humanos. Este video es el comienzo de una campaña que en Colombia busca que todas y todos defendamos y reconozcamos el papel de los defensores de derechos humanos. Es una campaña que comenzó en México, que luego continuó en Chile, posteriormente llegó a Guatemala, ahora la tenemos en Colombia. Muchos artistas, deportistas, voceros de la opinión pública se unieron a este video para respaldar a los defensores. Aquí está. Imagina esto. Si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender. Y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar a otras. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos. Gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso. Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores porque al proteger a las víctimas exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Exijamos al gobierno que prevenga cualquier tipo de agresión en su contra y que investigue a fondo los ataques cometidos. Piénsalo así. Mientras más personas apoyen a las y los defensores, menos riesgos se enfrentarán y tú estarás más protegido contra la injusticia. Recuerda que la violencia, la impunidad, la desigualdad y la discriminación son situaciones de todos los días y no puedes pensar que no te va a tocar. Ejerce tu derecho a defender los derechos humanos enviando este video a todos tus contactos. Entre más lo reenvíes, más fácil lo verán civiles, militares, políticos y jueces. Para que de una vez por todas vean a los defensores y defensoras como personas que trabajan por la sociedad. Y reconozcan que luchan para que todas las personas tengamos los mismos derechos. Yo soy Andrea Echeverry, soy colombiana. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Mejía de la 33. Hola amigos, somos Superlitio. Hola gente, nosotros somos el Dr. Crápula. Mi país es divino, pero está jodido. Jodido por las balas, por la guerra y por el irrespeto a los derechos humanos. Necesitamos unirnos para defender a quienes defienden los derechos humanos. Soy Gustavo Gómez, soy periodista y estoy dispuesto a defender a quienes nos defienden. Únase conmigo y defendamos a los defensores. Defiendo los derechos humanos y defiendo a todos aquellos que los defienden. Difundamos este mensaje entre todos y hagamos un gran movimiento de defensores de los que defienden nuestros derechos. He venido a dar la vida. Hola, yo soy Ilona y quiero invitarlos a defender a los defensores de derechos humanos. Son personas que en muchos casos arriesgan su vida para defender nuestros derechos. Entonces es hora de que nosotros también los protejamos. Entonces los invito a ser defensores de los defensores. ¡Mua! Soy Juan Sebastián Aragón, actor colombiano. Hola, yo soy Natalia Bedoya, soy cantante y actriz. Soy María Adelaida Puerta, actriz colombiana. Hola, me llamo Salvatore Motta y soy actor italiano y estoy aquí para darle un mensaje.
Mi nombre es Yuri Bonaventura, músico franco-colombiano. Soy la Chechi Baena, deportista, campeona mundial de patinaje. ¿Qué tal, familia? Nosotros somos Shock It Down y tenemos un mensaje muy importante para ustedes. Soy Adriana Arango, actriz colombiana. Soy María Isabel Urrutia, campeona olímpica de levantamiento de pesas. Yo no soy ni guerrillero, ni soy terrorista, simplemente soy un artista. Hola, soy Gabriel de las Casas, soy defensor de los derechos humanos. Cada 10 segundos hay una víctima contra los derechos humanos. Día tras día vemos cómo son vulnerados nuestros derechos. Amo la vida, me encanta la vida. Son muchos los que han luchado para que los derechos humanos hagan parte de nuestra vida cotidiana. Los derechos humanos son universales, son para ti y son para mí, para los de izquierda y para los de derecha. Ahora resulta que todos los que luchan por mantener esos derechos a nuestro alcance en nuestra vida cotidiana están siendo también amenazados. ¿Cuántas veces hemos visto cómo se violan los derechos humanos y no hacemos nada? Llegó la hora de decir no más. Respetemos los derechos, seamos mejores seres humanos. Porque tenemos derecho a la paz, a una vida digna, a que nos expresemos libremente. Los derechos humanos son tus derechos, los de tu familia, los de tu comunidad, los de todos. Los derechos humanos son las reglas de juego básicas para que todos nosotros seamos tratados como lo que somos, como iguales. Pero ¿saben qué? Llegó el momento de ayudar a quienes defienden los derechos humanos. Pero a ellos, ¿quién los defiende? Apoyemos a los defensores de los derechos humanos. Apoyemos a los que nos defienden. Yo defiendo a los defensores de derechos humanos. El apoyo ferviente del Pacífico colombiano a todos los defensores de los derechos humanos del mundo. Los invito a que defendamos a los defensores de derechos humanos. Invito a todos los jóvenes a que nos unamos a esta causa. Defiendo a la gente que defiende los derechos humanos. Nosotros nos defendemos, entre todos tenemos que defender los derechos humanos. Yo también defiendo a los que defienden los derechos humanos. Y apoyo a quienes defienden los derechos humanos. Pero aún más, soy defensor de los que defienden los derechos humanos. Los invito a que ustedes también defiendan a quienes defienden los derechos humanos. Declárate defensor de quienes nos defienden. Yo me declaro defensora de quienes defienden los derechos humanos. Es necesario que defendamos a los defensores de derechos humanos, porque me defienden a mí y te defienden a ti. Y por eso invito a todo el mundo para que defendamos a los defensores de derechos humanos. Para mí la vida es sagrada y por eso la respeto. Defiendo los derechos humanos y a sus defensores. Declárate defensor o defensora de los derechos humanos. Por eso los invito a ustedes a apoyar esta causa y a respaldar a quienes defienden nuestros derechos humanos. Vamos todos. Te invito a que nosotros también defendamos a los defensores de derechos humanos. Para mí, los defensores de derechos humanos son superhéroes. Tú haz lo mismo. Divulga este video. Eso es lo que ha hecho. Vamos. Durante el año 2013 seguiremos invitando a muchos más colombianos y colombianas a declararse defensor o defensora de derechos humanos. Comenzamos con los artistas, con personajes públicos, con deportistas, porque son los que la comunidad identifica como líderes de opinión, es algo que se ha acuñado en la sociedad como liderazgo de opinión, pero finalmente somos todos los comprometidos a defender a aquellos que nos defienden. Esta idea es que se extienda a funcionarios públicos, a personas civiles, a militares, a empresarios, a representantes de diferentes iglesias, a personas de todos los lugares que se unan con su voz a esta campaña. A continuación vamos a escuchar la voz de las y los defensores de derechos humanos que vinieron desde diferentes regiones del país. El lema de este 10 de diciembre en el mundo es "Mi voz cuenta". Por eso ellos, cada uno durante un minuto, se va a dirigir a todos nosotros para dejarnos un mensaje sobre el significado que tiene la defensa de los derechos humanos y en particular de los derechos de las víctimas. Voy entonces a ir invitando uno por uno de nuestros invitados especiales a este micrófono. Empecemos por el padre Antún Ramos. Él vivió los horrores de una guerra sin límites en Bojayá, Chocó. Vio morir a su comunidad que se resguardaba en su parroquia San Pablo Apóstol por la explosión de una pipeta lanzada por las FARC durante enfrentamientos con los paramilitares. Arrastró a los heridos fuera del caos en que se transformó el templo y fue el líder de la salida del lugar de los sobrevivientes. Desde entonces
ha sido un guía espiritual y de vida en medio de la hostil supervivencia de las personas en situación de desplazamiento. Como mensaje de acompañamiento de toda la comunidad aquí presente, un aplauso para el padre Antún Ramos. Buenas noches para todos y todas. En la diócesis de Quibdó tenemos un lema que aparece en nuestro escudo: por la vida hasta la vida misma. Todos nosotros tenemos claridad sobre qué hacer y qué no hacer. Propendemos por la justicia. Además, pudiera ser que como iglesia nos dedicáramos a lo litúrgico, a lo espiritual. Pero las mismas circunstancias han hecho que nuestro fuerte, por lo menos en nuestra diócesis, sean los derechos humanos. Y nos hemos formado, hemos acompañado a las comunidades del atrato y nos hemos proyectado con ello. A nosotros nos han asesinado personas cercanas a nosotros, sacerdotes, motoristas, religiosos, pero quitan uno y está el otro dispuesto a apostarle también a este gran proyecto que es la defensa de los derechos humanos. Y esto pudiera ser un discurso hacia afuera, pero el 2002 fue un año también para mí en lo particular bien complejo. Ya la presentadora Judith Sarmiento resaltaba lo de Bojayá, todo de la masacre. Pero en el 2002 también la FARC asesinó a mi madre. En el 2002 también el ELN secuestró a un hermano por el que nos tocó pagar gran cantidad de dinero. No lo teníamos. Todo eso pudiera hacer desistir que nosotros no estuviéramos más en esto. Ya basta. Pero la ayuda que ustedes nos dan es fundamental. La comunidad internacional, todos los organismos que propenden por lo mismo que nosotros estamos haciendo. Oramos por todos ustedes, no nos dejen solo. Señor vicepresidente, ayúdenos a entender que el Estado no es nuestro enemigo. Lléveles esta razón a todos ellos, que nosotros estamos jalonando ese mismo proyecto, que las comunidades se llenen de dignidad, de progreso, que las provincias también necesitan del concurso de esa mano amiga que el Estado debe proteger. Bendiciones para tantas personas que luchan, que se esfuerzan, que trabajan. A ustedes por estar aquí, por difundir que es posible otro país, que es posible en la medida en que todos aunemos esfuerzo para que las cosas salgan bien. Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias al padre Antún Ramos. Clara Rojas fue privada de su libertad durante 6 años por las FARC. Ahora es directora de la Fundación País Libre, que trabaja en la prevención y lucha contra el secuestro, la extorsión y la desaparición forzada y otras privaciones ilegales de la libertad. Escuchemos el saludo de Clarita. Bueno, muy buenas noches a todos. Mil gracias por este día tan lindo, por recordarnos que el Día de los Derechos Humanos no es solo un día al año, sino que debe ser una práctica que ojalá podamos realizar todos los días de nuestra vida, en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de comportarnos con nuestros conciudadanos, con las personas con las que convivimos diariamente. Como ustedes saben, pues ya Judy lo dijo, yo en algún momento fui secuestrada por las FARC y por fortuna de Dios, y hoy sigo dando inmensas gracias, recuperé mi libertad. Fueron 6 años de secuestro y de todo eso sin duda pues algo queda. Y yo creo que yo quedé tocada con el tema de la libertad. Digamos que toda esa experiencia tan difícil de alguna manera me permitió a mí entender, y justamente porque tuve a mi hijo en cautiverio, que lo más importante es transmitir a los jóvenes y a las generaciones futuras
la conciencia sobre lo que significa la libertad como valor auténticamente democrático. Por eso, desde hace unos meses que vengo en la dirección ejecutiva de la Fundación País Libre, además, digamos, de los temas que habitualmente veníamos trabajando, como en seguimiento a las cifras, como en seguimiento de las situaciones de las autoridades públicas, como la atención directa a las víctimas y orientación tanto en lo psicológico como en lo jurídico, me he querido yo de especial manera meter en el tema de la visibilización de las víctimas, justamente para generar ese granito de arena adicional, porque en la medida que somos conscientes que otras personas padecen este flagelo, es la medida como podemos lograr que ellos también recuperen su libertad. No solo su libertad física, también su libertad emocional, porque después de que con la ayuda de Dios y de tantas personas recobran su libertad, también es importante trabajar en el tema de salud mental. No desde el punto de vista, como se ha querido ver en algunos momentos, que son personas que sufren alguna enfermedad. En la gran mayoría de los casos hemos visto que se puede apoyar justamente sus destrezas y que justamente también su capacidad de resiliencia les permite volver a crear un proyecto de vida y salir adelante. Hoy he querido simplemente señalarles este mensaje. Yo creo que es por la libertad, crear conciencia en Colombia de que la libertad sin duda es un valor auténticamente democrático. Yo estoy muy feliz de que el señor vicepresidente esté aquí con muy buena salud, porque sé que adicionalmente nos puede apoyar en este tema de lograr que todavía varias personas, quizá cientos, quizá miles, todavía en Colombia están secuestradas, algunas, muchas desaparecidas. Y yo creo que ese es un esfuerzo conjunto que debemos hacer y proponernos para que en los siguientes años, con la ayuda de Dios, pronto recuperen los que faltan su libertad, pronto también la noticia de sus seres queridos por aquellos que desaparecieron y nunca supimos qué pasó. De manera que mil gracias a todos ustedes por su apoyo, mil gracias a todo este acompañamiento de la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, por esta presencia, y yo creo que es la invitación a seguir juntos en esta gran alianza de generar conciencia para que todos sepamos la importancia de ejercer nuestros derechos humanos, no solo en la defensa, sino también en la defensa de los defensores, por supuesto. Mil gracias. Muchas gracias, Clarita Rojas. Recibamos ahora también con un aplauso a Débora Barros, sobreviviente de la masacre de Bahía Portete en La Guajira, miembro del grupo de mujeres tejedoras Guayú. Ha promovido la organización comunitaria para exigir garantías para el retorno. Débora. Buenas noches a todos. Reciban un fraternal saludo desde la península de La Guajira, desde el desierto. Hoy es un día muy importante para todos porque realmente aquellos que defendemos los derechos humanos, que defendemos la vida, que defendemos la tierra, que defendemos todo aquello que nos rodea, queremos ser una sola voz, queremos que todos los que hoy están en este escenario y todas aquellas personas que puedan hacer parte de esto, podamos lograr todo lo que queremos, la paz, lograr que podamos por primera vez llegar a nuestros hogares con tranquilidad, que podamos reír, que podamos sonreír, que podamos llevar dentro de nuestros espíritus aquellas alegrías que en el pasado marcaron nuestras vidas. Como defensores de derechos humanos seguiremos defendiendo todo eso porque no queremos que se repita más dolor, no queremos más sangre, no queremos más tristeza, no queremos más soledad, solo queremos defender y que nos acompañen a defender esos derechos, que no solamente seamos la voz por un momento, que seamos la voz en todos los instantes de la vida, en todos los instantes de este mundo que tiene tanta injusticia y que no queremos seguir viviendo en un mundo lleno de intolerancia, queremos vivir en un mundo lleno de amor, un mundo lleno de transparencia, un mundo lleno de tantas cosas que tenemos como Colombia, un país que tiene tanta biodiversidad, que tiene tantas cosas y hoy está reflejado en nosotras. Como mujer guayú, transmito que los defensores de derechos humanos no están solos, que necesita el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Débora. De norte a sur, de oriente a occidente, del Pacífico a la llanura, del Atlántico hasta la selva, colombianos y colombianas que levantan su voz
para defender los derechos humanos. Ezequiel Vitonas, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, defensor de los derechos indígenas, ha trabajado junto con su comunidad por algo que es un sueño para todos los colombianos, que sus territorios vuelvan a estar en paz. Ezequiel. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Reciban un cordial saludo del pueblo Nasa del Cauca y el suroccidente colombiano. Agradecer por este evento que han organizado aquí y al Sistema de Naciones Unidas por esforzarse a que en medio de tanta violación de los derechos humanos nos autovaloremos entre los que nos ha tocado vivir las desgracias. Muchas gracias a todos los organizadores. Me parece interesante este evento y como pueblo indígena y concretamente Torío, que soy Nasa del norte del Cauca, pero actualmente también desempeño el cargo de alcalde, pero voy a hablar como Nasa. Me parece importante este evento en el sentido en que hay un proceso de organización de los pueblos originarios en el marco de la autodeterminación. En ese ejercicio de autodeterminación se ha avanzado y las comunidades hacen el esfuerzo de reconstruir su plan de vida. Ese plan de vida ha sido estigmatizado por actores armados ilegales, tanto de izquierda como derecha. Hemos sufrido asesinatos de ambas partes. A mí me parece que invitándolos y sumándonos nos hace falta retomar varias cosas. Lo uno, los defensores a organizarnos con base social. Lo segundo, a buscar el plan de vida de cada comunidad, llámense indígena, campesina, o quien sea, nos hace falta retomar el plan de vida y además de defender los derechos individuales, es necesario que el mundo conozca los derechos colectivos para que dentro de ser parte de los derechos humanos también la parte colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel Vitonas. Alerta Colombia que la tragedia del pueblo antioqueño azotado por la minería puede ser la tragedia de muchos otros lugares de Colombia. Fernando Álvarez, miembro del exterminado Comité de Derechos Humanos de Segovia y Remedios, poblaciones antioqueñas que actualmente están inmersas en la guerra por la minería. Buenas noches. Cuando en 1990 se hizo la invitación a la conformación de los comités de derechos humanos de Remedios, Segovia y el nordeste antioqueño, ya para la época habían ocurrido las masacres de Manila en Remedios, Lagartos en Amalfi y la emblemática del 11 de noviembre de 1988 en Segovia. En ese momento asumimos el compromiso, los integrantes de los comités de derechos humanos, con la vida, la justicia y la dignidad de las comunidades. Ese compromiso asumido se saldó con la vida de defensores de derechos humanos como Jesús Ramiro Zapata, Jaime Ortiz Londoño, Margarita Guzmán Restrepo, Alberto Lopera Múnera, Nazareno Rivera García y el destierro de los demás integrantes que habíamos asumido el compromiso con las comunidades, con la denuncia, con el atropello, con la estigmatización. Hoy, en Segovia y Remedios y el nordeste antioqueño, la locomotora minera se erige sobre la sangre de cientos de asesinados. Es la dueña y señora la muerte en Segovia y Remedios impunemente. Si ayer fue el opositor político, fueron los defensores de derechos humanos asesinados, el movimiento político Unión Patriótica y el movimiento
a luchar. Hoy son todas las comunidades porque han quedado desarticuladas y desprotegidas. Hoy la voz de la denuncia no la hay. Y a todos los pobladores de Segovia y Remedio del Nordeste, la muerte ha tocado a sus casas y el Estado sigue conectando con esta política de estigmatización de las comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando Álvarez. Ser defensor de los derechos humanos en muchas oportunidades es cargar injustamente un estigma, y sino que lo digan quienes escuchan mencionar Comuna 13, como si se llevase una lápida. Julián Marín, defensor de los derechos de los jóvenes que crecen en la Comuna 13 de Medellín. Muy buenas tardes para todos y todas. Reciban un saludo de las y los jóvenes de la Comuna 13 y de las organizaciones que siguen resistiendo y proponiendo alternativas a la situación de violencia que históricamente hemos vivido en la 13. Crecimos en medio de la pobreza, la exclusión y el abandono del Estado. Vinieron los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros y la intención del Estado por recuperar el control de esta zona de la ciudad, pero esta intención fue una intención mediada por la fuerza. Año 2002, más de 20 operaciones militares, Contrafuego, Orión, Mariscal, Potestad, Horizonte 1, Horizonte 2, y aún seguimos esperando la paz, aún seguimos esperando la justicia y la dignidad con el territorio. Aún seguimos esperando más de 300 desaparecidos y desaparecidas. Seguimos esperando que la escombrera se cierre. Seguimos esperando que se esclarezcan estos crímenes. Hoy la Comuna 13 es el territorio urbano más militarizado del país. Sin embargo, es la comuna más violenta de la ciudad. En el año 2010, 224 muertes violentas, en el año 2011, 191 muertes violentas, y lo que llevamos del año 2012, 178 muertes violentas. Seguimos esperando la paz, seguimos resistiendo. ¿Cómo nos pueden acompañar o cómo nos pueden defender? Es un asunto muy concreto, muy claro. Acompáñenos. Nos siguen asesinando. La fuerza pública sigue deteniendo arbitrariamente a las y los jóvenes. Nos siguen atropellando. Siguen violentando las iniciativas de memoria. Un asunto muy concreto, vicepresidente, Naciones Unidas y pueblo en general, acompáñenos, porque también el Estado tiene responsabilidad en lo que ha pasado en la Comuna 13. Hay una consigna que reivindicamos y es que si en todos los espacios hay violencia, violación y vulneración de los derechos humanos, en todos los espacios también vamos a llevar arte, también vamos a poner nuestras vidas, porque a lo que vinimos a este mundo fue a humanizar, fue a buscar la justicia y la dignidad para el pueblo. Muchas gracias. Gracias, Julián. Y en esta dolorosa historia de nuestro país, que se teje masacre a masacre, ¿quién puede olvidar a Trujillo Valle? La hermana Maritze Trigos, miembro de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo Valle, AFAVIT, quien trabaja por la defensa de la memoria histórica y las conmemoraciones para la dignificación a las víctimas.
No podemos, ¿verdad?, olvidar a Trujillo. En la masacre de 342 víctimas y después de la masacre llevamos cerca de 150 víctimas más. Solo este año, en el contexto de la peregrinación nacional, en una sola semana asesinaron 4 jóvenes, desaparecieron otros 4. Hoy estamos rodeados, presionados por el grupo paramilitar Los Rastrojos, que siembran miedo, que reparten volantes es decir, presionando, ¿no?, a la comunidad, exigiendo vacunas hasta en las familias en el sector rural. Nuestra presencia desde hace 15 años en Trujillo es una opción entrañable, radical por la defensa de la vida. Como religiosa, por eso cargo esta luz, es desde la fe y del Evangelio, por un Dios liberador, un Dios de una vida que quiere una vida en abundancia y una vida digna. Todas y todos debemos asumir esa misión de defensor y defensora de los derechos humanos. Ahí estamos luchando contra la impunidad, porque los casos de Trujillo siguen en la impunidad después de 23 años. Luchamos también contra el miedo, pero mantenemos esta luz de esperanza, construyendo memoria en muchas formas hermosas, elaborando duelos las víctimas, construyendo y exigiendo justicia. Gracias por la presencia internacional. Pedimos al Estado lo de administración de una justicia justa, que no queden los casos en la impunidad. Como mujer, también me indigna como defensora de derechos humanos la violencia contra la mujer a lo largo del país. Y pido también justicia por todas las mujeres violentadas en Colombia. Gracias por la presencia de ustedes. Y seguimos con ese Dios de la vida, alentándonos en la defensa de los derechos humanos y del derecho de los pueblos. Gracias. Gracias, hermana Marilce Trigos. Bello puerto de mar, mi Buenaventura, inmortalizado en esa preciosa canción, una región olvidada del Pacífico colombiano. Aquí está Ricardo Morales, párroco de Buenaventura, defensor de los derechos humanos, en una comunidad que vive año tras año en crisis humanitaria y que se ahoga en su propia riqueza. Padre. En primer lugar, un saludo franciscano de paz y bien para todas y todos. La ciudad de Buenaventura está acompañada en la defensa de los derechos humanos por la Comisión Diocesana de Vida, Solidaridad y Paz, en la que tienen asiento muchas organizaciones de la ciudad que defienden los derechos humanos. Además, hacemos parte de la Coordinación Regional del Pacífico, compuesta por las 6 diócesis del Pacífico. Esta coordinación regional fue creada con la finalidad de visibilizar la situación del pueblo afrodescendiente, de las comunidades indígenas y de todos los habitantes del Pacífico, en defensa del territorio.
la Ley 70 de 1993 no ha logrado todo su desarrollo y siguen los pueblos afrodescendientes y las comunidades del Pacífico sometidas al saqueo, al exterminio, al maltrato. Hombres y mujeres viven diariamente situaciones de pobreza, de miseria, de desalojo, en fin. Nosotros queremos pedir especialmente en esta tarde la mirada de todos ustedes sobre la situación de Buenaventura. A partir del 6 de octubre, con la presencia de los urabeños, se ha remontado una escalada de asesinatos. En el solo mes de octubre hubo más de 40 homicidios, 70 desapariciones, y esto crece, y tienen el dominio de toda la ciudad. El gobierno ha ofrecido fuerza pública, pero al parecer esta misma está aliada con estos grupos armados, porque no hacen presencia donde deben estar, y los grupos se campean tranquilamente por la ciudad con sus armas largas y cortas. Por eso necesitamos todos apostarle a la vida, el valor que Dios le ha dado. La vida es sagrada. Muy buenas tardes. Muchas gracias, padre Ricardo Morales. Otro lugar de Colombia con hermoso nombre de homenaje a María, los Montes de María. Soraya Bayuelo es líder comunitaria de los Montes de María. Usa los medios de comunicación comunitarios como método de resistencia del conflicto en la zona y actualmente es líder del proyecto del Museo Itinerante de Montes de María, El Mochuelo. Hola, Soraya. Yo les traigo un abrazo montemariano con un calor del Caribe colombiano. Me alegra que estén aquí, me alegra, soy defensora también y hoy me declaro también doblemente defensora. Pues nosotros en el colectivo defendemos la palabra, defendemos el derecho a la palabra como un derecho muy humano. Allí donde la guerra rompe lo primero que es la palabra y lo sume en el silencio, nosotros con nuestros medios de comunicación alternativos, la comunicación transformadora, estamos apostándole a la vida. Y ese es nuestro reto más importante, construir la vida. Ahí donde los violentos dejaron la muerte, donde se resignifican los lugares de la memoria y donde se está construyendo la memoria, para que se sepa qué pasó realmente en Colombia y en los Montes de María. De nuevo hoy tenemos mucho miedo por el rearme de los grupos armados. Y esos corredores que quedaron vacíos están siendo copados hoy, en alerta, le decimos a ustedes hoy, por el narcotráfico y el microtráfico que está acabando también con los jóvenes. Pero desde ahí, con la creatividad, con los medios de comunicación, con las estrategias que nos inventamos cada día y en el día a día, con el cineclub itinerante La Rosa Púrpura del Cairo, dando cine bajo las estrellas, resignificando la noche, resignificando los lugares donde estuvo la guerra, y ahora con nuestra nueva apuesta, ese sueño que es un reto de todos, el Museo Itinerante de la Memoria de los Montes de María. Colombia fue declarado hace poco, o quitado mejor, de la lista de violadores de derechos humanos. Hay que serlo y parecerlo, como dice mi mamá. Entonces lo que llamo ahora a nuestro vicepresidente es a que lo hagamos y lo parezcamos. Y entonces es cuidar. Yo invito a las Naciones Unidas, a todos los que están aquí, a que así como nos declaramos defensores, nos declaremos cuidadores. El autocuidado y cuidar a los otros, cuidar las buenas prácticas, cuidar a nuestra gente, cuidar a las víctimas. Eso le pido, señor vicepresidente, a través de las políticas públicas reales que se puedan serlo y parecerlo. Y para seguir, como dice la canción del maestro Adolfo, que es parte del guión museológico de este gran Museo de la Memoria, cantando con seguridad, como anteriormente lo hacíamos, cuando teníamos libertad en los Montes de María. Muchas gracias.
Muchas gracias, Soraya. Escuchando a Soraya hablar de cómo el narcotráfico y el microtráfico se toman los Montes de María, fuerza a repetir la célebre frase del presidente: y el gringo en Colorado fumándose su varillo en paz. Claudia Erazo está con nosotros y representa la coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, que es la primera plataforma de derechos humanos del país. Reúne a más de 240 organizaciones sociales y de derechos humanos. Claudia es abogada, defensora de derechos humanos y trabaja día a día con las víctimas de desplazamiento, de despojo, de abandono forzado de tierras. Doctora Claudia, un gusto tenerla aquí. Muy buenas noches a todos y a todas. Como ya alguien lo mencionaba que me precedía, hoy 10 de diciembre de cada año el mundo entero recuerda la promulgación del primer instrumento universal de defensa de los derechos humanos. Pero hay muchos en el mundo, muchos y muchas en el mundo que duran 365 días al año, cada año, defendiendo esos derechos y buscando que sean una realidad. Esos somos los y las defensoras de derechos humanos. Esta coordinación Colombia-Europa Estados Unidos, que es la primera plataforma que se constituyó en Colombia, hay varias más, pero esta fue la primera que se constituyó hace más de 15 años, viene desde entonces desarrollando una labor constante de denuncia de situaciones graves de violación de derechos humanos en el país, a nivel nacional y a nivel internacional. Recuerdo para el año 2005 las denuncias que desde la coordinación hicimos, alertando sobre la infiltración paramilitar en el Congreso de la República y el incremento de ejecuciones extrajudiciales en el país. En ese momento se nos acusó y se nos señaló, se nos estigmatizó y se nos tachó. Hoy la historia nos da la razón. Con esa legitimidad que siento para hablar y para decir esto, porque además no lo estamos diciendo hoy, lo venimos diciendo desde hace un muy buen tiempo, pedimos al gobierno de Colombia que se abstenga de adelantar reformas constitucionales o legislativas que se conviertan en retrocesos para la vigencia de los derechos humanos. Mañana el Congreso de la República está a punto de aprobar la reforma al Fuero Penal Militar. Lo ha dicho la coordinación, lo ha dicho el sistema de Naciones Unidas, lo han dicho en todas partes. Es un retroceso para la vigencia de los derechos humanos en Colombia. Congreso de la República, por favor, absténgase de hacerlo. Vote negativamente el día de mañana y dé muestras, sea y parezca comprometido con la vigencia de los derechos humanos. Asimismo, aprovechamos para saludar y para alentar al gobierno de Colombia en esa voluntad de diálogo, que ojalá abra esos caminos para una paz definitiva, esa paz que anhelamos todos y todas los colombianos. Asimismo, aprovecho para cerrar, para decirle a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, gracias por estar con nosotros acá, gracias por el apoyo que nos ha brindado desde hace más de 10 años y que esperamos nos siga brindando en esta ardua y difícil labor de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Claudia. Leonor Zabaleta, indígena del pueblo Arhuaco, lideresa, activista, defensora de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres. El 19 de junio de 2007 recibió el premio Anna Lindh, entregado por el gobierno de Suecia como reconocimiento a aquellas personas que desde su quehacer político realizan contribuciones importantes a la paz y a la defensa de los derechos humanos. Leonor, el aplauso de todo el público. Mi nombre es Leonor Salabata, soy arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, soy comisionada de Derechos Humanos por la Confederación Indígena Tairona y les quiero decir que los seres humanos somos como los árboles, que desde la más diminuta raíz hasta el cogollito más pequeño de la rama más grande cumple una función en el mundo. Así somos los seres humanos. Todas las personas cumplimos una función en el mundo. Igual que cuando apareció la luz sobre la tierra, a todas las sociedades, nos dejaron un espíritu propio, nos dejaron una cultura, nos dejaron un pensamiento
y nos dejaron un territorio para que lo cuidáramos, para que lo respetáramos, para que nos ayudáramos en toda la humanidad. Pero hoy es necesario vencer la impunidad en este país y en los pueblos indígenas. Es necesario mantener y conservar la naturaleza y la tierra. Es necesario también dignificar la institucionalidad del Estado colombiano. Por eso necesitamos el apoyo de ustedes como representantes del gobierno, como representante de la Organización de las Naciones Unidas, para saber la verdad de la violación de derechos humanos y sobre todo del atentado del 8 de noviembre del 2012 contra el cabildo gobernador del pueblo arhuaco. ¿Qué ocurrió en la Sierra Nevada, en el municipio de Pueblo Bello? Y otras 3 personas que estaban dentro del vehículo, incluyendo una ONG que lucha por los pueblos indígenas en Inglaterra, Survival International, en donde este vehículo recibió más de 40 impactos de bala y que todas las personas salieran ilesas de ese atentado, gracias a la protección de los espíritus indígenas y los espíritus arhuacos. No tenemos una autoridad indígena más agregada a la impunidad que tenemos en este país. Se hace necesario el acompañamiento de las instituciones para saber la verdad, por qué se nos asesina o por qué se atenta contra la naturaleza. Y ya es tiempo que las concesiones mineras y que se paren las licencias ambientales para poder cumplir el mandato que tenemos la humanidad en la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias a Leonor Salabata, indígena del pueblo arhuaco. Holman Morris, periodista, fundador del programa Contravía, ampliamente premiado en todos los escenarios internacionales justamente por dedicarse a denunciar las violaciones de los derechos humanos en nuestro país. Holman ocupa hoy orgullosamente la gerencia de la televisión pública de Bogotá, el Canal Capital. Holman está aquí como defensor de los derechos humanos. Buenas noches. Aquí hay un libro, viendo a tantos amigos esta noche y recordando sus historias, más que un libro de las lágrimas, hay un libro de la esperanza. Y esos son las defensoras y defensores. La televisión pública interpela al ciudadano. La televisión pública está destinada a formar audiencias. Y por eso, Canal Capital, en el marco de la Bogotá Humana, tomó la decisión desde febrero de este año de promover y defender una cultura de derechos humanos, una cultura de paz. No creemos, sinceramente, que sea otro el papel de la televisión pública en Colombia. Y no podría ser posible sin el marco, sin el contexto de la Bogotá Humana. Pero más aún, una televisión que forma, interpela a ciudadanos en la promoción y la defensa de derechos humanos, más aún cuando venimos de un pasado desde lo más alto del poder
se estigmatizó, se señaló, se persiguió, se amenazó defensores y defensoras de derechos humanos. Más aún, cuando desde el pasado más reciente, desde lo más alto del poder, se estigmatizó la defensa y la lucha de los derechos humanos en Colombia. Hoy, ese daño a la democracia de este país, a más de 300 familias de defensores y defensoras, no se ha resarcido. Señor vicepresidente, así como desde lo máximo del poder se señaló, se estigmatizó, se persiguió a defensores y defensoras de derechos humanos, se estigmatizó una cultura por la defensa de los derechos humanos, desde lo más alto del poder necesitamos que se le diga a la sociedad colombiana que defensores y defensoras, que periodistas independientes, que líderes sociales de este país no son los enemigos de la democracia. Somos y seremos sus aliados. Desde la diferencia, sí, seremos sus aliados. La Televisión Pública de Bogotá, Canal Capital, hoy renueva su compromiso de ser ese canal donde ustedes, las víctimas, tendrán una voz, donde la memoria tendrá un espacio, donde las comunidades olvidadas tendrán un espacio y tendrán una voz. Canal Capital será su canal, el canal de los humildes, el canal de los que no tienen voz. Y si tener memoria, y si luchar por la defensa y promoción de derechos humanos y una cultura de paz hoy en Colombia es estar en contravía, seguiremos en contravía. Muchas gracias, Holman. Y para cerrar este desfile de voceros de los defensores y defensoras de los derechos humanos, invitamos a Carmen Palencia, lideresa y defensora del derecho a la restitución de tierras de las víctimas del Urabá antioqueño. Sus denuncias contra los despojadores de tierras y las bananeras y su arduo trabajo en ser la voz de los desprotegidos la hizo merecedora del Premio Nacional de Paz 2012. Carmen, bienvenida. Muy buenas noches a todas y a todos. Primero déjenme decirles que para mí es un honor muy grande estar aquí hoy, en este momento y en este lugar, delante de personas que antes que mí, antes que yo, estuvieron en el sendero de la defensa de los derechos humanos, trasegando y escribiendo historia para que personas que veníamos detrás pudiéramos encontrar el espacio que hoy tenemos. Sé que para ustedes no ha sido fácil, para nosotros tampoco. Quiero aprovechar este espacio para brindar un homenaje póstumo a las 64 personas, líderes y reclamantes de tierras, que desde que iniciamos esta lucha han sido asesinadas. Quiero decirles que no ha sido fácil el camino que nos ha tocado trasegar. Mi organización Tierra y Vida, que nació en Urabá, pero que hoy tiene presencia en 14 departamentos del país, tiene líderes y lideresas amenazadas constantemente, que aun cuando estamos en un paso de transición muy importante en el país, porque, como lo decía Holman, hemos pasado de un periodo de gobierno oscurantista, en el que primero no se reconocía que había un conflicto interno y segundo no se reconocían víctimas de ese conflicto y mucho menos se pensó nunca en iniciar diálogos para buscar un proceso un camino hacia la paz. Hoy, en este gobierno que nos ha sorprendido, se dieron pasos tan importantes como esos: reconocer que hay un conflicto interno, reconocer a estas víctimas del conflicto que somos nosotros y nosotras. Aprobar y sancionar una ley para reparar y restituir a estas víctimas del conflicto, con todos los defectos y dificultades que tenga la ley, pero es la ley que tenemos. Y yo estoy muy contenta
como víctima y como reclamante y como líder, de por fin tener hoy un marco jurídico en el que podamos defender nuestros derechos y propender por el restablecimiento de esos derechos que han sido violados por más de 30 años. Saludo el hecho de que este gobierno haya decidido iniciar unos diálogos de paz. Como todos los colombianos y colombianas, estoy muy esperanzada de que esto termine bien y terminemos por lo menos en la dejación de armas y que el conflicto cese. No vamos a decir que con esto va a llegar la paz, tendremos que hacer nosotros un esfuerzo muy grande para terminar de construir esta paz que se construye con todas y con todos. Quiero también hoy saludar ese paso que se ha dado, que ha dado el fiscal Montealegre, me parece una buena noticia, quiero resaltarla aquí hoy, y es reabrir el proceso contra Chiquita Brands. Porque aun cuando altísimos funcionarios de este gobierno, reunidos con sindicalistas y con empresarios de Urabá, un día cualquiera aquí en Bogotá dijeron que yo estaba loca, pues la verdad, la razón y la justicia hoy me dicen que yo tenía la razón y me tranquilizan, porque no estoy loca. Era una realidad que estaba gritándose sola en Urabá. Y el hecho de que hoy el fiscal decida reabrir ese proceso es tocar el gran tema que nadie se había atrevido a tocar, aunque yo toqué muchas puertas pidiendo que me acompañaran, y es tocar el tema de la paraeconomía, que ha sido el gran combustible del conflicto en nuestro país. Es una verdad que no pueden seguir ocultando aunque quieran los amigos y los cómplices de todos estos delincuentes que han causado este río de sangre en Colombia, que son los empresarios, comerciantes, ganaderos, industriales e incluso empresas de otros países que han estado aquí, causando daño. Y hoy por fin se va a dar el paso de retomar la justicia. Y para esto yo les pido a todas y a todos que nos ayuden, que no nos dejen solos, a aportar todas las pruebas que sean necesarias para que este proceso no se quede en un anuncio que nos alegra el alma, para que se haga justicia y se capture a todos estos empresarios, porque estamos convencidos que el día que se empiecen a capturar a estos empresarios, se acabará el combustible con el que se está alimentando el ejército antirrestitucionista y todas estas BACRIM y todas estas gente, porque son estos empresarios los que financian a estos ejércitos. Yo no estoy diciendo que no son culpables los que han ido a empuñar un arma y apretar el gatillo. Claro que sí. Pero son más culpables los que están detrás financiándolos a ellos. Y mientras que el gobierno no tome la justicia en sus manos y capture a estos delincuentes, va a ser imposible parar este río de sangre. Por eso, muchas gracias a todas y a todos. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Vamos a pedirle a los defensores que están hoy aquí representando a tantos defensores y defensoras de derechos humanos que se pongan de pie para recibir el aplauso del público y del público televidente de Canal Capital. El padre Antún Ramos, Clara Rojas, Débora Barros, Ezequiel Vitonas, Fernando Álvarez, Julián Marín, la hermana Maritza Trigos, Ricardo Morales, párroco, Soraya Bayuelo, Claudia Erazo, Leonor Zabaleta, Holman Morris y Carmen Palencia. Damos a continuación la palabra al señor Anders Kompas, director de la División de Operaciones de Terreno y Cooperación Técnica de Ginebra. Buenas noches. Me siento
muy feliz y muy emocionado de estar acá con ustedes. Acaba de llegar. Y aún más emocionado de poder escuchar los testimonios de las personas defensores y defensoras de derechos humanos, muchos cuales tuve la oportunidad de conocer muy de cerca durante mi tiempo acá en Colombia, representando la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Creo que cuando los forjadores de la Declaración Universal de Derechos Humanos redactaron esos 30 artículos hace más de 60 años, pensaron obviamente en la responsabilidad de nuestros gobiernos como lo más importante. Y quizás es por eso que nosotros en Naciones Unidas dedicamos tanto tiempo a apoyar y asesorar a los gobiernos para que cumplan su papel como la máxima responsabilidad de la promoción y la protección de los derechos humanos. Pero también creo que subestimaron esos señores y señoras forjadores de la declaración la importancia de los defensores y las defensoras. Y creo que si miramos lo que ha sucedido y lo que sucede en el mundo respecto a todo lo que todavía falta por hacer para que todos podamos vivir en un mundo donde se respetan los derechos humanos, es precisamente la importancia de la gente. Y es gracias a ustedes, defensores y defensoras de derechos humanos, que podemos todavía decir que hay derechos humanos y que seguimos luchando y teniendo fe y seguimos siendo inspirados. Eso es gracias a la lucha que ustedes están haciendo. Y de vez en cuando tenemos la suerte también de que algunos de nosotros llegan a ocupar puestos importantes en los gobiernos, como es el caso acá en Colombia, con nuestro amigo vicepresidente, con nuestro amigo Jorge. Y esa es una victoria para el movimiento de derechos humanos, que tengamos nuestra propia gente ocupando puestos de responsabilidad. Y no podemos dejarnos solos. Nosotros también tenemos que solidarizarnos con ellos en su labor difícil y muchas veces frustrante, porque muchas veces están solos en esos puestos. Por eso necesitan también el apoyo de nosotros. Entonces, muchas gracias por todo lo que están haciendo y lo que han hecho durante lo largo de estos 10 años, desde que salí de Colombia. Me emociona mucho ver al padre Antún, que fue una de las últimas cosas que me tocó hacer con un equipo aquí de la oficina. Fue a ver a Boyayá después la masacre en mayo de 2002. Y muchas gracias por tu trabajo, por tu liderazgo, por tu inspiración, igual como a todos ustedes en los lugares, muchos de los cuales tuve la oportunidad de conocer también, como Urabá, NASA. El único lugar donde no tuve la oportunidad fue a Sierra Nevada, pero todavía queda algo por hacer. Entonces, muchas gracias y un saludo también muy fraterno por parte de la alta comisionada, la señora Navi Pillay, que no pudo venir, por eso tuve la suerte de estar acá con ustedes, representando a ella. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, señor Compas. Dentro de los componentes de verdad, justicia y reparación, y particularmente en este último, qué importante es que exista el concepto de la memoria histórica, de que no se trata solamente de reparar a las víctimas desde el punto de vista físico o económico, sino reparar a través de los actos simbólicos, y en ello la memoria histórica tiene un papel fundamental. Por eso damos la bienvenida a Gonzalo Sánchez Gómez, director del Centro de Memoria Histórica. Bueno,
Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Desde hace más de 2 siglos, las sociedades modernas, con Francia e Inglaterra a la cabeza, emprendieron la consagración de derechos ciudadanos, los derechos del hombre, frente a todas las expresiones de tiranía monárquica. Esos derechos regulaban o impedían los abusos en las relaciones sociales, en las relaciones políticas y en las relaciones sociales. Con el paso del tiempo se fue advirtiendo, sin embargo, particularmente después de las atrocidades de las guerras mundiales del siglo XX y del holocausto perpetrado por el régimen nazi, que todo un universo de las relaciones sociales y políticas, el universo recurrente de las guerras, había quedado entrado en un proceso de degradación, de desregulación total, e iba dejando desprotegida a una franja de la población, la franja social más ancha en las guerras, la de la población civil inerme y no partícipe de la misma. Las normas de la guerra, en efecto, protegían casi exclusivamente a los adversarios armados, a tal punto que los conductores militares eran o condecorados o indemnizados sin objeción de nadie con recursos del erario público. Y eso se veía como algo normal en el cierre de los conflictos armados. Era frecuente, por ello, registrar expresiones de este tipo. Perdí mis bienes y mi familia por culpa de la guerra o la violencia, sin que eso llevara a un reclamo de reparación o de compensación frente al Estado, o provocara una particular preocupación por los impactos personales, emocionales, subjetivos padecidos. Colombia, con una larguísima tradición de guerras civiles, fue relativamente sensible a las regulaciones de la guerra y a veces, particularmente en el siglo XIX, hasta se la admiraba por los avances normativos en ese campo, del cual hizo parte también el generoso tratamiento al delito político. Más allá de los principios, había una consideración práctica. Para un país dividido en 2 partidos y en guerra recurrente, un tratamiento severo a los rebeldes fácilmente hubiera podido conducir a una virtual judicialización de la mitad de la población, lo que era un imposible político. Pero para volver al plano internacional, se necesitó una verdadera crisis de civilización para que los estados y las sociedades aceptaran y asumieran compromisos normativos de protección a la población civil en contextos de conflictos armados y guerras civiles. Los pactos de Ginebra formalizaron esa nueva actitud frente a los afectados por la guerra sin haber sido protagonistas de ella. Desde entonces, y esto fue un notorio avance, los estados se volvieron responsables del dolor de sus ciudadanos impactados por la guerra. En Colombia, paradójicamente, a este proceso regulador de la guerra se lo abandonó cuando más se lo necesitaba. A partir de los sangrientos años de la violencia, un término que por lo demás resultó asombrosamente conveniente para minimizar u ocultar lo que pasaba y que solo en pocas regiones era llamado por su nombre, la guerra de los años 50. Desde la perspectiva dominante, la violencia era un multiforme y desordenado proceso no regulable. La violencia a lo sumo producía pérdidas económicas y damnificados, es decir, personas que pudieran ser asistidas, al igual que los afectados por una catástrofe natural, una avalancha, una ola invernal. La violencia producía damnificados, pero no víctimas que pudieran ser titulares de un derecho. Este cuadro mental y político hizo que quienes habían sido sometidos a las más variadas y atroces formas de sufrimiento se fueran quedando solos y sin marcos normativos protectores. Ello explicaría también por qué le tocó a las víctimas mismas comenzar a organizarse en las últimas décadas por su cuenta y riesgo en una lucha heroica admirada por los observadores internacionales y digna del aplauso de nuestros conciudadanos. Ustedes son el rostro multicolor y la expresión viviente de esa lucha admirable por los derechos y la democracia en nuestro país. Solo después de un largo proceso de ires y venires se llegó a una ley que volvía a llamar por su nombre, conflicto armado, a lo que estábamos viviendo desde hacía décadas.
y fue solo a partir de ese reconocimiento que resultó posible instaurar en el corazón de la ley a las víctimas como titulares de un conjunto articulado de derechos a la verdad, a la justicia y a la no repetición. Desde luego, una ley de estos alcances tiene poderosos y sanguinarios enemigos. La ley podrá tener, como lo señalaba Carmen Palencia, todavía muchísimas limitaciones, pero es precisamente porque se la ve como una ley que rompe cadenas criminales, es por ello digo que quienes son sus líderes, impulsadores o ejecutores, son asesinados. No nos llamemos a engaño. A la ley y sus portavoces regionales y locales se les intimida, se les ataca y hasta se les asesina porque son una amenaza a los poderes que se instauraron en las últimas décadas a sangre y fuego en los 4 puntos cardinales del territorio nacional. El presidente ha reiterado una y otra vez la prioridad que le otorga en su gobierno al desarrollo pleno de la ley de víctimas, pero esa ley tiene que ser prioridad de todos. Tenemos que apropiarnos de ella y hacerla también nuestra bandera. Dejarla expósita es no solo entregársela en bandeja de plata a los victimarios, sino, y peor aún, traicionar la causa de quienes pusieron tanta sangre y tanto coraje para que esa ley fuera una realidad. Ustedes, indígenas, afros, mujeres, líderes de todos los confines del territorio nacional, son testigos de las tragedias que conquistas de este tipo han significado y por lo tanto saben del tamaño de los horrores que tenemos que parar. La lucha por los derechos humanos pasa desde luego por la defensa de los defensores de derechos humanos y por la defensa de los potenciales beneficiarios e implementadores de la ley de víctimas y restitución de tierras, pero también por la defensa de la ley de víctimas misma como espacio de oportunidad para la defensa de los derechos de los desposeídos y violentados por una guerra sin nombre. Porque si algo debe quedar claro en la Colombia de hoy es que los derechos humanos, la materialización efectiva de la ley de víctimas y la paz son parte de la misma causa. Este acto es precisamente una invitación a la movilización por la defensa de este triple propósito nacional. Muchas gracias. En todas las latitudes del mundo, cuando las Naciones Unidas intervienen, extremistas de izquierda y de derecha se quejan y se aterran porque piensan que llegó la hora de que se les vigile internacionalmente. Por eso es tan importante para Colombia que las Naciones Unidas tenga sus ojos puestos en Colombia. Demos entonces ahora la palabra a los voceros de este alto organismo. En primer término, Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Buenas noches. Y buenas noches y gracias por estar con nosotros hoy. Pero más tengo que decir gracias a ustedes colombianos para esta oportunidad que ustedes están entregando a nosotros, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, para estar aquí con ustedes, para facilitar un cambio concreto y positivo en la zona de situación de derechos humanos aquí en Colombia. Quiero dar un saludo muy especial a los defensores de derechos humanos, porque su voz cuenta. Cuando su voz cuenta, se utiliza derechos humanos como un herramienta para un cambio positivo. Hoy, el mundo entero está celebrando el Día de Derechos Humanos. Este año estamos dedicando este día en la zona de inclusión y participación en las políticas públicas. En este año el slogan para este día es "Mi voz cuenta y tu voz cuenta". Participación en una manera plena en la creación de las leyes, en las políticas públicas y en su implementación
y en la visión de desarrollo y prosperidad que tiene el país. Son principios claves de la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos convenios y tratados de derechos humanos. Cada día, en cada municipio de Colombia, personas están reclamando sus derechos. Cuando estas voces son tomando en cuenta, Colombia está cambiando para el mejor. El defensor del pueblo hace pocos días hablaba de alto número de amenazas contra defensores de derechos humanos y de necesidad de terminar esta práctica y reconocer cuando la ciudadanía conoce y utiliza sus derechos, todos ganan. Todavía por miedo o desconocimiento, muchos colombianos no están utilizando sus derechos y su derecho para participar. Estamos celebrando hoy día porque, a pesar del riesgo, muchos y muchas están cambiando Colombia. Derechos humanos son nuestros. Cada uno de nosotros tenemos derechos. Nadie está excluido, no importa género, grupo racial o étnico, religión, disabilidad, orientación sexual o político o edad. Nadie está excluido. Hay trabajo para hacer en Colombia y en todo el mundo. Nuestra vecina hizo como 82 visitas de pueblos indígenas, afros, raizales y rom durante este último año. Encontramos un problema muy serio en la zona de la consulta previa. Consulta previa es un derecho que tiene que ser reconocido por el gobierno y es importante no solamente que el gobierno, los ministros de Interior, Minas y Medio Ambiente, pero también las empresas buscan otra manera para hacer estas consultas previas que van a reconocer los derechos de todos los pueblos. Sabemos, es difícil incidir cuando alguien no tiene acceso, por ejemplo, de educación, servicios de salud o agua potable, pero estas voces son críticas de cambiar políticas públicas y prácticas. En Colombia, queríamos celebrar el 10 de diciembre, el día de nacimiento de Declaración Universal de Derechos Humanos, escuchando la voz de las víctimas y la voz de defensores de derechos humanos. En una sociedad que respeta derechos humanos, todos son defensores de derechos humanos, personas de ONGs, autoridades tradicionales, funcionarios de empresas, funcionarios de Estado. La cultura de respeto para los derechos humanos está creando cuando defensores de derechos humanos tienen un espacio para reclamar sus derechos. Y el Estado está reaccionando para cambiar políticas públicas y prácticas para respetar estos derechos. Estamos trabajando al lado a quienes que defienden los derechos humanos. Estamos trabajando con ONGs. Estamos trabajando con el Estado para que los derechos humanos estén cada vez más presentes en la vida de las personas. Que hay un entendimiento y aceptación de reclamaciones y una capacidad de cambiar para proteger derechos. Hoy es un día de celebrar derechos humanos, pero también para resaltar que necesitamos más esfuerzo y más trabajo. No necesitamos más víctimas. Necesitamos un ambiente donde todos y todas pueden conocer y utilizar sus derechos sin miedo.
Cada uno de nosotros tiene también una tarea pendiente. Romper la estigmatización en contra de ellos que utilizan sus derechos, transformándolo con un entendimiento que cada voz cuenta y cada vez una persona conoce y utiliza sus derechos, Colombia y el mundo está avanzando poco y poco. Gracias. Y justamente porque la presencia de Naciones Unidas se traduce en la participación en Colombia de muchas de estas agencias que trabajan en distintos frentes, queremos darle ahora la palabra al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, el señor Bruno Moro. Muy buenas noches a todas y todos. Creo que el Sistema de Naciones Unidas ha sido más que bien representado esta noche en la voz de Anders Kompas, que es un alto funcionario de la Oficina de Derechos Humanos y además ha estado trabajando aquí y ha sido también mi jefe en el pasado, entonces no puedo tener una voz más alta que la suya. Y de Todd Holland, por supuesto, que es en realidad el coordinador residente sobre el tema de derechos humanos acá y me da siempre asesoría. Ustedes saben que Naciones Unidas se ha comprometido siempre en la defensa de derechos humanos, sobre todo representados de las personas, de las mujeres, de los hombres que han luchado para esto y que en su lucha han también sufrido y llevan la voz de muchas otras personas que están en estas situaciones en el país. Estamos en un momento muy importante, un momento en donde existe una esperanza que se pueda llegar a la superación de situaciones y causas complejas, estructurales del conflicto y también de las violaciones de todos los derechos en el país. Pero todavía quedan muchos caminos y en este camino el esfuerzo de ustedes ha señalado una traza, ha señalado un camino, ha señalado un recorrido que no podemos olvidar y no pueden olvidar lo que están ahora conversando sobre la paz, lo que están discutiendo, qué hay que hacer para verdaderamente superar el conflicto y llevar a la paz del país. Y es esencialmente derechos humanos. Ustedes son esta luz, ustedes dan la señal sobre qué hacer, qué poner en el primer punto de la agenda para llevar paz en el país, y son los derechos de la persona, los derechos humanos. En este día, realmente orgullo ver esta sala totalmente llena de gente que ha luchado por los derechos humanos en el país y continuará a luchar y sobre todo continuará a hacer todo esfuerzo para que la luz de los derechos humanos nunca se apague. Muchísimas gracias para dar esta oportunidad a Naciones Unidas de sentirse un poco útil acompañándolos en esta lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bruno Moro. Y a continuación, en representación del alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro Urrego, pero también como reconocido defensor de los derechos humanos, está con nosotros el doctor Jorge Rojas, secretario privado de la Alcaldía Mayor de la ciudad. Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero aquí podríamos decir que es el Día de las personas que defienden, de las organizaciones que defienden los derechos humanos, o el Día de las Víctimas, o el Día de la Memoria. Podríamos decir también el Día de la Paz, o el Día de la Democracia. Y lo digo así porque la Alcaldía Mayor de Bogotá, como expresión del Estado en una ciudad, en la ciudad capital, en un territorio, quiere manifestar de manera clara y contundente que esta administración de Bogotá Humana respalda, reconoce, defiende a quienes defienden los derechos humanos en Colombia. Esta visión nos obliga
a convertir en políticas públicas el esfuerzo que desde otros sectores hemos venido impulsando por los derechos humanos. Esta administración lo asume en un plan de desarrollo del cual solo quiero rescatar dos elementos. El primero de ellos, el compromiso que ha asumido el alcalde mayor de Bogotá de crear un grupo especializado de abogados y abogadas que acompañen a las víctimas para que ejerzan los derechos y para que la ley de víctimas se convierta en una realidad en cuanto a restitución, a verdad, a justicia y a reparación. En segundo lugar, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha tomado la decisión de concentrar todos los recursos que se invierten en Bogotá para los comedores comunitarios y para los comedores escolares, algo así como 600 millones de dólares en 4 años, dedicarlos a invertir para comprar, adquirir los productos de los campesinos desplazados y de las víctimas en las zonas del conflicto armado en el país, empezando por Bogotá y la zona rural del Sumapaz, que es una manera práctica de decir acompañamos o estamos con las víctimas de este conflicto armado. En Bogotá nos hemos planteado la tarea de superar la segregación con todo lo que eso implica en términos de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, y les confieso que no ha sido fácil, porque tener la coherencia de pensar y actuar en función de los derechos, en función de lo público, implica enfrentar poderes muy grandes, poderes que siguen influenciando al Estado desde la corrupción, desde la parapolítica y desde las mafias. Y aún así mantenemos el reto. Y esta administración se ha planteado la adaptación de la ciudad al cambio climático y la mitigación del cambio climático, que es otra manera de pensar en los derechos ambientales, que también implica unos esfuerzos muy grandes desde la administración. Y esta administración, por supuesto, se ha planteado la defensa de lo público. Y en la defensa de lo público construimos, junto con la sociedad local, la democracia diversa y plural que nos hemos propuesto en el plan de desarrollo. No por ser servidor público dejo de ser defensor de derechos humanos. Por el contrario, por ser servidor público, Anders, me reafirmo como defensor de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Rojas. A lo largo de toda su vida pública, el señor vicepresidente de la República, Angelino Garzón, ha sido un defensor de los derechos humanos. Y ahora, cuando la adversidad le ha tocado a su puerta, pues hemos visto cómo ha levantado la bandera de defensa para evitar que en Colombia sigamos discriminando a la población discapacitada. Por eso es un honor contar hoy con la presencia para el cierre de las intervenciones públicas con el doctor Angelino Garzón, vicepresidente de la República de Colombia. Bueno, buenas noches. Yo quiero pedirles excusas por mis limitaciones motrices. Ahora que veía el video, veía a una persona en condiciones de discapacidad. Yo reconozco que soy una persona en condiciones de discapacidad, como lo dijo Judith, pero no soy un incapacitado. Quiero expresar, junto con mi esposa Montserrat Muñoz, un saludo fraterno a Anders Compas,
de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Ginebra, y agradecerle a Tom Holland la invitación a esta reunión que me parece muy importante, donde yo creo que sobre todo los altos servidores del Estado nacional y local estamos aprendiendo. Aquí vemos varios funcionarios y funcionarias del Gobierno Nacional. Está nuestro viceministro del Interior, Fernández de Soto, está Alma Viviana Pérez, directora del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, y quiero también agradecer y saludar a Bruno Moro, delegado residente de Colombia para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y obviamente a nuestro investigador Gonzalo Sánchez, y a Jorge Rojas, secretario privado de la Alcaldía de Bogotá, y a todos ustedes, compañeras y compañeros, muchas gracias por las intervenciones. Mire, yo quisiera empezar diciéndoles que le agradezco enormemente al alcalde Gustavo Petro y obviamente a Holman Morris como gerente de Canal Capital, que hubieran facilitado que este acto se transmitiera por Canal Capital. Eso es muy importante. Nos están escuchando millones de seres humanos en todo el país, y por lo tanto todo lo que aquí se ha dicho queda grabado y son políticas públicas. Yo qué le diría a Goldman, si usted me facilita el video, yo con mucho gusto, con una nota remisoria firmada por mi persona, se lo mando al señor presidente de la República y a los ministros del despacho para que escuchen en viva voz lo que las víctimas de la violencia hoy han dicho aquí sobre el tema de un derecho que tienen las víctimas de la violencia a ser reparadas por parte del Estado colombiano y por parte de los sectores más poderosos de la sociedad colombiana. Escuchando cada una de las intervenciones, reflexionaba sobre lo siguiente. Primero, donde hemos llegado no fue gracias a un acto de liberación del Estado colombiano, no, ni por la buena voluntad del presidente de la República, ni el vicepresidente, ni el Congreso de la República. Donde hemos llegado, la aprobación por parte del Congreso de una ley de reparación a las víctimas, incluyendo la restitución de tierras, el reconocimiento del conflicto armado interno, en los diálogos de paz, de que en Colombia todos los servidores públicos, absolutamente todos los servidores públicos del orden local, regional o nacional, incluyendo militares y policía, tenemos una obligación constitucional, respetar los derechos humanos. Eso es lo que mandata la Constitución Política Nacional. La Constitución no dice que nosotros nos posicionamos en los cargos para violar los derechos humanos, no señor, eso está prohibido por la Constitución Política Nacional. Y obviamente ese es un derecho de ustedes, amigas y amigos, exigirle a cada servidor público, señor servidor público, usted civil o militar o policía, por favor respete los derechos humanos y haga respetar los derechos humanos en su municipio, en su región o a nivel nacional. Ese es un derecho de ustedes, amigas y amigos, un derecho ganado por ustedes. Y obviamente, cuando yo escuchaba la importancia de la ley de reparación a las víctimas y a restitución de tierras, Carmen Valencia insistió mucho sobre ese tema. Mire, permítame decirle lo siguiente. Hoy el Estado tiene un deber frente a un derecho de las víctimas de la violencia a ser reparadas con verdad, prontitud y justicia, obviamente, como se ha dicho aquí, para que no haya impunidad, para que la gente pueda ser reparada. Nadie entendería, y esto es gracias al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. Mire, los defensores y defensoras de derechos humanos tienen una virtud en nuestro país, fue que lucharon contra viento y marea, en condiciones muy duras, muy difíciles. Yo ahora que escuchaba cada uno de los testimonios decía, si yo fuera uno de ellos, posiblemente estaría diciendo exactamente lo mismo. ¿Quién más iba a decir? Si cada uno de ustedes, amigas y amigos, nos ayudaron a que todo esto tiene que traducirse en derechos y en conquistas, y posiblemente, vuelvo y le repito, en el tema de la reparación a la ley de víctimas, el Estado tiene un deber
reparar prontamente a las víctimas de la violencia. Y los defensores y defensoras de derechos humanos, sus organizaciones, son organizaciones legales, no son organizaciones ilegales. Ustedes me recuerdan que esto está relacionado con una lucha por desarmar la palabra. El Estado, llámese presidente de la República, vicepresidente, ministros o ministras, altos servidores públicos del Estado, no tenemos el derecho que porque alguien nos critique, entonces inmediatamente lo macartizamos, inmediatamente lo señalizamos. No, señor, ni mucho menos. Si alguien nos critica, tenemos que escuchar por qué la crítica, por qué nos están haciendo observaciones. ¿Quién dijo que nosotros nacimos perfectos, que todas no la sabemos? No, señor, ni mucho menos. Al contrario, el Estado tiene que escuchar más y más todos los días a los defensores y defensoras de derechos humanos. El Estado tiene que saber que es mejor que en Colombia hayan organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos, y el Estado tiene la obligación de respetar su autonomía, su libertad y su independencia. El Estado tiene que saber que cuando un defensor o defensora de derechos humanos está haciendo una observación, está haciendo una crítica, está, como lo dijo Holman, ayudando al Estado y está ayudando a la democracia. No se puede concebir un país con democracia y en paz sin el respeto integral de los derechos humanos. A ustedes, amigas y amigos, decirles que hoy más que nunca tenemos que desarmar la palabra. Y esto es fundamentalmente por parte del Estado. Tenemos que acabar esa práctica negativa de muchos altos servidores públicos, que cuando queríamos deshacernos de una discusión, inmediatamente señalábamos a una persona de estar relacionada con un grupo armado ilegal, con la guerrilla. Los defensores y defensoras de derechos humanos, según algunos servidores públicos, eran aliados de la guerrilla. Y obviamente que no puede ser así, ni mucho menos. Y permítanme decirles, ustedes muchas veces le ayudaron al Estado colombiano diciéndole, señores del Estado, aquí hay un conflicto armado interno. Ese conflicto ha dejado muchas víctimas, aquí ha habido masacres, asesinatos, como aquí se han denunciado. ¿Quién pone en duda las denuncias que se han hecho aquí? Nadie pone en duda esas denuncias, son realidades. El Estado tiene un deber con esas víctimas de la violencia, repararlas lo más pronto posible. Ese es un derecho de las víctimas, a ser reparadas. Y obviamente, amigas y amigos, mi voz como vicepresidente, y lo digo públicamente, luchen y manténganse unidos en sus organizaciones, porque Colombia, el Estado pronto repare a las víctimas y obligue a reparar a las víctimas, a todos los victimarios. En Colombia muchas veces dudamos más de las víctimas que de los victimarios. Eso es un error del Estado colombiano. Aquí, cuando había una víctima de la violencia, dudábamos de la víctima, y a veces el victimario se paseaba como Pedro por su casa. Eso no puede ser así. Las víctimas tienen el derecho a ser reparadas por el Estado y por la sociedad colombiana, y los victimarios tienen que ser sancionados por el Estado colombiano. Esas son las reglas de la democracia. Por eso yo quiero reiterarle, Holman, y al alcalde Gustavo Petro, este acto leal, sincero, valiente, de transmitir este acto por Canal Capital, porque se está dando una lección a los medios de comunicación, de que los medios de comunicación tienen que contribuir a una cultura de paz y de reconciliación en el país. Otra reflexión que quería hacerle, y que es una conquista a ustedes, amigas y amigos, como aquí se ha dicho, es los actuales diálogos de paz que están haciendo en La Habana. Esos son diálogos complejos, difíciles, como todo en la vida. Mire, el presidente Santos está siendo valiente en buscar la paz. Permítame decirle, la Constitución nos manda a hacer la guerra y no hacer la paz. En Colombia es más difícil hacer la paz que hacer la guerra. La Constitución lo que dice es que toda persona tenemos el derecho de vivir tranquilamente y de manera pacífica en nuestro país, y que esa es una obligación del Estado colombiano en cabeza del presidente de la República. Ahora, esto es un diálogo
difícil, complejo, como aquí se ha dicho. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar que esos diálogos no vayan a fracasar. Hay que decirle a la guerrilla de las FARC, señores de la guerrilla, hagan todos los esfuerzos por construir un camino de paz. A ustedes les conviene más la paz que la guerra. Cesen las agresiones contra la población civil, no secuestren, no coloquen minas antipersonal, no recluten niños y niñas de manera forzada. Y al Estado hay que decirle, señores del Estado colombiano, señores negociadores, atrévanse a firmar acuerdos con esos ilegales, atrévanse a firmar acuerdos. Y nosotros, desde este Estado, desde este lado de la sociedad civil, ¿qué tenemos que hacer? Construir un camino de perdón y reconciliación. Colombia necesita el perdón y la reconciliación para alcanzar la paz. Nosotros somos un país que estamos llenos de odios. Nos hemos matado durante 50 años llenos de odio. ¿Para qué nos ha servido? Para nada. ¿Para qué nos ha servido la violencia? Para nada. Para odiarnos más, matarnos a veces por un pedazo de tierra. No, señores, no puede ser así. El proceso de paz en Colombia tiene que avanzar en un camino de perdón y reconciliación. Hay que trabajar mucho esto, amigas y amigos, desde una política de derechos humanos. Y obviamente luchar contra la impunidad y luchar por la verdad. Pero si mañana el gobierno llega a un acuerdo con la guerrilla de las FARC, necesitamos avanzar en un camino de perdón y reconciliación. Yo sé que a veces no es fácil perdonar a un victimario, no es fácil. Aquí se han dicho cosas horrorosas que ha hecho la guerrilla. La guerrilla está en deuda con la sociedad civil colombiana, y los paramilitares y las bandas criminales no se diga, y a veces el Estado también, porque a veces permitimos en el Estado que hubieran servidores públicos que sobre pretexto de combatir a los grupos armados ilegales terminaban haciendo prácticas propias de los grupos armados ilegales, y eso no conduce sino a tragedias en la democracia. No se puede construir la democracia en un camino que violente los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Y los primeros garantes, como les decía, somos los servidores públicos. Por eso, amigas y amigos, yo los invito esta noche para que ustedes nos acompañen a partir de mañana a la Conferencia Nacional de Derechos Humanos. Alma Viviana, ojalá pudiéramos este video que ha presentado la oficina y la alta comisionada, sacarlo mañana, mostrarlo en la conferencia ante 2000 delegados y delegadas de todo el país, gobiernos locales y regionales. Y permítame decirle, ojalá pudiéramos mostrar el video, Holman, si usted no lo suministra, con el testimonio de todas las personas que aquí se han dicho testimonios muy importantes. Yo como vicepresidente lo único que tengo que decirle, muchas gracias por esos testimonios. Ustedes hoy, con la valentía, están ayudando a construir democracia y paz en nuestro país. Muchas gracias. La conferencia se instala mañana en Corferias, mañana 11 de diciembre a las 8 de la mañana. Si nos pueden acompañar, todos los presentes aquí están cordialmente invitados. Mañana dicen, no, ya me invitó públicamente el vicepresidente. Usted haga el favor y me inscriba. Están cordialmente invitados. Vea, quería terminar diciéndole, y le pido excusa a Judith, quería diciéndole lo siguiente, y empecemos por el ejemplo de Bogotá, del alcalde Gustavo Petro y de Holman Morris. El gobierno nacional tiene un deber, que es entenderse y trabajar junto con los gobiernos locales y regionales. ¿Para qué? Para lograr convencer a los gobiernos locales y regionales, entre otras, que creen la Comisión o la Oficina de Derechos Humanos y de Paz en cada municipio, en cada región. Los que son aquí del Valle del Cauca saben que cuando yo fui gobernador del Valle yo lo hice y no me pasó absolutamente nada, y eso funcionó muy bien. Pero el gobierno nacional no puede apostar a que un gobierno local o regional le vaya mal, no señor. Yo por eso reivindico que haya un diálogo y un entendimiento. El gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y el alcalde Gustavo Petro. ¿Sabe por qué, amigos y amigas? Porque si ellos entienden, a quien nos va bien es a todos los que vivimos en Bogotá. Y por eso quiero reiterarles, amigas y amigos, a los defensores y defensoras de derechos humanos, sigan trabajando por la defensa de los derechos humanos, sigan defendiendo sus organizaciones.
sigan opinando públicamente, sigamos unidos venciendo a los enemigos de los derechos humanos. La lucha por los derechos humanos es la lucha por la paz y es la lucha por la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente de la República. En este momento estamos despidiendo la transmisión a través del canal Capital, porque aquí nos vamos a quedar de fiesta. La fiesta de los derechos humanos, por supuesto, estamos celebrando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en este momento me viene a la memoria una canción que no es colombiana, pero que nos viene muy bien, porque cualquiera podría pensar que en este momento lo ideal después de oír tantas atrocidades es irse, y resulta que no. Ahí tenemos la serenata para la tierra de uno, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy, por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Esa canción nos sirve de transición para entrar al homenaje que queremos hacer hoy a las defensoras y a los defensores. Vamos a tener música, vamos a escuchar fragmentos a cargo del grupo Ale Kuma, la artista Natalia Bedoya y las cantaoras de la región. Las canciones que vamos a escuchar son fragmentos de la obra de teatro María Varilla, ganadora del premio Fanny Miquel. Bueno, mil gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta transmisión especial, un momento emblemático, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy hemos escuchado diversas versiones, historias de vida de hombres y mujeres que han dedicado su vida específicamente a defender los derechos de los menos favorecidos, de las víctimas. Y a partir de hoy tenemos un compromiso claro y contundente, que mi voz cuenta, que tu voz cuenta. Vamos a declararnos todos los colombianos como defensores de los derechos humanos, defensores y defensoras de los defensores de derechos humanos. Vamos a apostarle a la vida, vamos a hacer una gran cadena con eslabones de hierro para que los violentos no logren acabar con ese principio fundamental que es la vida. Gracias por su compañía. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y queremos que todos los días sirvan para reivindicar la vida y reivindicar los derechos de los defensores de derechos humanos. Los invitamos a seguir con la programación del canal Capital. Ahora viene nuestro compañero Otoniel Umaña y Noticias Capital. Buenas noches.